Muy buenos días, vamos a continuar con los temas, amados hermanos, de cómo hacer frente al demonio. Estamos viendo las armas, ¿verdad? Cómo hacer frente al demonio. Y uno de ellos estamos compartiendo es el exorcismo. Vamos a continuar con eso. Entonces, nos dice, am, la eficacia de los exorcismos, aunque muy grande, no es infalible, sea porque las mismas oraciones de la iglesia, según la economía ordinaria de Dios sigue en el en escucharlas. No tienen un efecto incondicional, sea también porque el poder de la iglesia sobre los demonios no es absoluto, sino subordinado al beneplácito de Dios, que a veces podría ser motivos para retardar el cese de la influencia del demonio. Entonces, amados, es por eso, ¿verdad? La eficacia de los exorcismos dice, aunque muy grande, no es infalible. ¿Qué quiere decir esto? Infalible, infal, infalible quiere decir que es recto, que no hay equivocación, ¿verdad? Recto. Es algo infalible, es algo que no se puede equivocar. No hay errores. Pero cuando no es, los exorcismos no son infalibles. ¿Por qué? Porque eh, pueden hacerse muchos exorcismos a una persona que esté poseída por el demonio. ¿Por qué? Porque quien libera es Dios. Quien expulsa a los demonios es Jesús a través de las oraciones. Entonces pueden durar los exorcismos, ¿verdad? Pueden durar mucho tiempo. Le pueden hacer muchos exorcismos a una persona. Así como puede ser también que de un solo exorcismo la persona quede liberada del mal. Él es expulsado, la verdad. El demonio salga de la persona. O sea, no es infalible. Eh, entonces, eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Que no solamente con una oración de liberación o un exorcismo, la persona va a quedar totalmente liberada de las fuerzas del mal. Así es que hay que tener pues mucho cuidado. En mi experiencia personal, amados hermanos, y aquí no es por jactarme ni por para que usted, ay, el hermano, no. Generalmente gracias a Dios, con una sola oración de liberación, la persona queda liberada, ¿verdad? Cuando ha sido influenciada por el maligno, cuando ha sido influenciada por el mal. Generalmente, con una oración, generalmente. Pero algunas veces, pues, sí me ha tocado estar orando y orando por la persona, hasta que el Señor obre grandemente en su vida y sea liberada de la influencia maligna. Entonces, por otro lado, Lauretín considera importante hacer un diagnóstico a conciencia del exorcismo. Hay que hacer un diagnóstico a conciencia del exorcismo, ¿verdad? ¿A qué persona se tiene que liberar de las fuerzas del mal? ¿A qué persona se le puede hacer el exorcismo para no cometer errores? Por eso se tiene que hacer un diagnóstico espiritual a la persona. Como le comenzó, cuando le comenzó, ha consultado a los brujos, también a los familiares, al papá, a la mamá, si ellos han participado en estas cosas. Entonces se hace una evaluación, ¿verdad? De todo el ambiente. Se hace una evaluación a la persona. Que, y así, haciendo esa evaluación, se puede llegar a determinar que si la persona necesita un exorcismo o una oración de liberación. Am, algunos tienen el don de Dios, ¿verdad? Que con solo ver a la persona o ver un foto de la persona, ellos pueden ver qué es lo que la persona tiene. Y si necesita una oración de liberación o si necesita un exorcismo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Am, Así es que por eso se necesita, perdón, hacer una evaluación. Porque el individuo es, ¿verdad? El individuo, la persona,
¿verdad? Nosotros es totalmente otra de lo que era durante las pruebas de su vida interior, ¿verdad? Es una persona cuando está poseída por el demonio, es otra persona, no es la misma persona, porque quien la domina y quien tiene el control de su cuerpo, materia, es el maligno, es el demonio. Y la persona muchas veces dice, yo ni me acuerdo qué fue lo que hice, no sé ni cómo, qué pasó. El demonio lo usa como él quiere y a veces la persona puede estar ofendiendo a una persona y ya después dice, entra en razón y no se acuerda, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante hacer este diagnóstico espiritual. La persona es totalmente otra durante las pruebas de su vida interior, perturbado psicológicamente y a veces físicamente por el demonio, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Es perturbado psicológicamente y físicamente. Por eso es bueno, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que cuando alguien está poseído por el demonio o tiene perturbaciones por el demonio, vaya donde un psicólogo, psiquiatra católico que tenga espiritualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a determinar si esta situación es psicológica, es por parte de su cuerpo, de su materia, digamos, o es una influencia demoníaca. Porque los que son psicólogos y no son católicos, ellos no pueden, ellos ven nomás lo que es la materia, la situación y le dicen, y no distinguen lo espiritual y lo humano. Entonces, por eso es bueno buscar a alguien que tenga principios cristianos católicos para que lo evalúen, ¿verdad? Y para que vean. Entonces, se requiere todo eso, también del doctor muchas veces, ¿verdad? Porque se enferman, o sea, el demonio las hace trizas, se enferman, eh, andan todo mal, todo decaído, entonces todo eso es muy importante. Mm. Entonces es totalmente otro de lo que era durante el exorcismo, en el que el ensañamiento y paróxico del adversario le enajenaba. O sea, amados hermanos, es muy importante esto, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta que la persona ya no es el mismo. Durante el exorcismo, cuando una persona está mal, está, digamos, poseída por el demonio, a la primera oración de liberación es la reacción de la persona. Muchas veces violenta, muchas veces se escuchan voces diferentes, ¿verdad? A veces de animal, a veces como una voz como de... Cuando usted ve una película de terror así, muchas voces en una, entonces, y por eso es que se necesita tener a unas personas, un equipo, ¿verdad? Porque si esta persona se pone violenta, el equipo la agarra. Y muchas veces cuando se le tira un sacramental, como por ejemplo el agua bendita, o se le unge con el aceite exorcizado, la reacción de la persona es diferente. Comienza, no me tires esto, me está quemando, váyanse de aquí, no quiero que me estén orando, no quiero que... Cállense. Entonces, ahí es donde uno tiene que orar más, va, no callarse. Porque el enemigo va a querer distraer a través de la persona. El enemigo siempre va a querer distraer, va a querer callar, va a querer hacer relajo. Pero nosotros por eso tenemos que estar muy preparados, amados hermanos. Muy preparados en este campo. El rito de exorcismo prescrito por el ritual romano, que data de 1614, no ha sufrido cambios en 1926 y en 1952. El ritual fue de experimentación desde 1990. En el exorcismo lo que toca hacer el exorcista puede sintetizarse así: acción y diálogo, acciones que tienen carácter
de un rudo combate más que de una liturgia pacífica. Muchas veces, muchas de las veces, son largas horas de confrontación entre el poder de los ministros de Dios y la manifestación del demonio en la persona poseída. Tremendo, ¿no? Dice que el ritual pues no ha hecho un cambio, no ha cambiado mucho, aunque el padre Gabriel Amor urraba el antiguo ritual de exorcismo porque dice que es más, eh, para él le servía mucho más que el ritual de exorcismo nuevo del 1990. Él usaba el antiguo. Entonces, es un combate, es una lucha espiritual entre el ministro y los que están allí ayudando al exorcista. Es un combate espiritual que puede durar horas, horas. Es por esa razón de que, por ejemplo, yo cuando voy a un hogar, pues no llevo exactamente un tiempo, ¿verdad? Determinado. Bueno, aquí voy a estar unas 2 horas, digamos, o 1 hora, y después me voy para la otra. No, dedicar todo el tiempo, escuchar a la gente con mucha atención y estar en oración, en discernimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona tiene y todo eso? Y después de que la persona se ha desahogado, ha hablado todo, y no andar con prisa, y no andar pensando, tengo que ir a hacer otra cosa más rato y ya me agarro la tarde, ay, que voy a ir a hacer otro mandado. No, la persona tiene que ir totalmente disponible hasta estarse unas 6, 8 horas en oración con la persona, sin andar a las carreras, sin estar pensando de que usted tiene otras cosas que hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a basar en eso. Va a estar allí. Entonces, no, la persona que va a hacer un exorcismo tiene que ir con con todo su disponibilidad de escuchar primero a las personas, todo lo que tengan que decir, ¿verdad? Todo lo que tengan que hablar, ¿verdad? Y no ir a la carrera, ¿verdad? Así es que eso es muy importante, ¿verdad? Así es que tenemos nosotros que am, estar muy atentos, ¿sí? Más que la liturgia de paz es una lucha constante, que bien puede ser también corta en tiempo, pero muy desgastante para el exorcista. Esto es muy desgastante, amados hermanos, porque es una lucha, ¿verdad? Es desgastante. Como puede ser un exorcismo, la persona puede ser exorcizada, el Señor puede obrar en la persona con una oración de exorcismo. Como puede ser extendida las oraciones de exorcismo, las oraciones de liberación, para que esta persona sea liberada con las fuerzas del mal, de las fuerzas del mal. Es por esa razón de que se tiene que tener todo el tiempo disponible. Muy desgastante, ah, porque es una lucha, hermano. Está luchando contra las fuerzas del mal, está luchando contra las fuerzas de las tinieblas. Es una lucha, más si la persona tiene legiones de demonios. Perdón, es una lucha constante y es desgastante, porque el exorcista pues se cansa, ¿verdad? Se cansa, se agota el cuerpo. Es porque tiene que alimentarse bien, tiene que comer bien, tiene que estar bien físicamente y espiritualmente. Si una persona no ora, no reza, no hace nada, no puede enfrentarse con las fuerzas del mal. Tiene que ser una persona de profunda oración, de profunda comunión con Dios, con la Santísima Virgen María, San Miguel Arcángel y todos los santos y santas de la iglesia. Tiene que estar bien unido a todos ellos, amados hermanos. Ahora lo importante será ver cómo es que se desenvuelven durante el exorcismo, tanto el demonio, el sujeto y el ministro delegado para la ejecución del mismo. Esto es muy importante, ver cómo se desenvuelven durante el exorcismo.
cómo se desenvuelven durante el exorcismo, cómo va a actuar el exorcista frente a la persona que está poseída y cómo el poseído va a reaccionar a lo que es exorcismo, cómo el poseído se va a, a comportar durante los exorcismos, ¿verdad? Muchas veces se comportan violentos, muchas veces dicen maldiciones, escupen, tiran manotazos, se pueden dañar ellos también ellos mismos. Es el desenvolvimiento en ese allí. Es el momento, pues, que el exorcista tiene que estar muy, muy 100% en lo que está haciendo. No distraerse en ningún momento. Porque si se distrae, el enemigo le va a ganar batalla y va a perder la batalla. Y va a tener que regresar otra vez a hacer los exorcismos. Tiene que estar muy atento a la reacción de la persona poseída y cómo el demonio se comporta en los exorcismos, ¿verdad? Tanto el demonio, dice, el sujeto y el ministro. Tanto el demonio, cómo se desenvuelve el demonio, y el sujeto, la persona que está poseída, y el ministro delegado para la ejecución del mismo. Es increíble. O sea, ahí la persona, el exorcista y los ayudantes tienen que estar muy centrados en lo que están haciendo. No dejarse distraer. Hay que tener en cuenta que el demonio es un mentiroso, ¿verdad? También no hay que hacerle caso a lo que él diga. El exorcista tiene que estar convencido de que Dios está allí, Jesús está con él. Y no dejarse engañar por el demonio, ¿verdad? Porque el demonio es un mentiroso, ¿verdad? No dejarse engañar y no dejarse... eh, porque quien tiene que obedecer al... a quien tiene que obedecer el demonio es el exorcista. Es al exorcista, al ministro de Dios que está allí. Y si se ponen a dialogar, a hablar, el exorcista tiene que hablarle en el nombre de Jesús a la persona. El exorcista tiene que tomar el control de ese campo, no el demonio. Si deja que el demonio lo intimide con las palabras obscenas o lo que él diga o se distraiga, entonces, amados hermanos, se va a ganar el enemigo. Tienen que estar muy centrados. Si tienen alguna pregunta, la pueden dar por ahí, por favor. Así es que eh, gracias por acompañarme. Gracias por estar al pendiente. Bendiciones. Continuamos después.